Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí nuevamente. La energía de la comunidad es simplemente increíble y me motiva a seguir explorando esos rincones del mundo del espectáculo que tanto nos apasionan. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de rumores, esperanzas y por supuesto, mucha especulación sobre una posible colaboración que tiene a todo el fandom turco y más allá al borde del colapso nervioso. Hoy vamos a hablar de algo que huele a café turco recién hecho, a especias exóticas traídas directamente del Gran Bazar, y a una historia de amor que podría ser digna de las 1001 noches. Halil y Esla, ¿juntos en Estambul? Sí, lo han escuchado bien. Los tambores de Estambul suenan con fuerza, las redes sociales están que echan humo y nosotros, como buenos chismosos profesionales que somos, no podíamos quedarnos atrás. Vamos a analizar esta potencial bomba, a desmenuzar cada uno de los indicios, a examinar sus posibles interacciones, la química que desprenden individualmente y, lo más importante, la posibilidad de que esa energía se combine para crear algo absolutamente mágico, algo que trascienda la pantalla y se quede grabado en nuestros corazones para siempre. Pero antes de que nos perdamos por completo entre las estrechas calles adoquinadas de Beyoğlu, antes de que nos dejemos seducir por los colores vibrantes del bazar de las especias y las promesas románticas que se esconden en cada esquina de Estambul, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y si han tropezado con este canal buscando algo diferente, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido donde analizamos las últimas tendencias, destripamos los rumores más jugosos y nos dejamos llevar por la fantasía del romance en la pantalla, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, rápido y me ayuda un montón. Y por favor, activen la campanita. Por favor, se los ruego. No quiero que se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo solemnemente que siempre les traeremos las últimas novedades, los chismes más jugosos, las teorías más descabelladas y por supuesto, mucho contenido para disfrutar, debatir, comentar y compartir con sus amigos. Así que ya lo saben, a suscribirse sin dudarlo. El fandom turco nos espera. Ahora sí, con todos ustedes a bordo con el café turco ya preparado y con el baklava listo para ser devorado, vamos a desentrañar este misterio llamado Halil y Esla en Estambul. Vamos a diseccionar cada uno por separado, como si fueran ingredientes de una receta secreta, para entender mejor qué es lo que los hace tan especiales, qué es lo que los convierte en estrellas magnéticas y por qué la simple idea de verlos juntos ha generado tanta expectativa. Halil, para aquellos que aún no hayan tenido el placer de conocerlo, es un actor turco con un carisma que desafía las leyes de la física. Su presencia en pantalla es simplemente magnética. Es como si una fuerza invisible lo atrajera hacia la cámara, obligándote a prestarle atención. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el espectador a un nivel visceral, es realmente impresionante. Hemos sido testigos de su talento en varias series y películas, siempre destacándose por su profesionalismo, su entrega total y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos y contradictorios. Halil tiene esa aura de chico malo con un corazón de oro que inevitablemente atrae todas las miradas y despierta las fantasías más salvajes. Es ese tipo de hombre que te hace preguntarte qué secretos esconde detrás de esa mirada intensa, qué heridas ha sufrido para ser tan cauteloso y qué tipo de amor sería capaz de ofrecer si se permitiera ser vulnerable. Y además tiene una química increíble, casi sobrenatural, con sus compañeras de reparto. Ya saben, esa chispa que se enciende en la pantalla, esa tensión palpable que te hace contener la respiración en cada escena. Esa química que inevitablemente genera rumores, fantasías y sipeos masivos entre sus fans. Es un hombre que proyecta seguridad, una confianza que roza la arrogancia, pero también una vulnerabilidad que lo humaniza y lo hace irresistible. Por otro lado, tenemos a Esla, una actriz igualmente talentosa, con una belleza que desafía la descripción y una presencia escénica que te hipnotiza. Esla es conocida, y muy bien merecido, por su versatilidad. Tiene la capacidad de transformarse en cada personaje, de adoptar personalidades completamente diferentes y de convencerte de que es esa persona, y no la actriz que la interpreta. Su rango actoral es impresionante, desde roles dramáticos que te rompen el corazón hasta personajes cómicos que te hacen reír a carcajadas. En cada uno de sus trabajos, Esla se destaca por su profesionalismo, su dedicación incansable y su meticulosa preparación a la hora de construir sus personajes. Se nota que invierte tiempo, que investiga, que se sumerge en la psicología de cada rol para ofrecer una interpretación auténtica y creíble.
La irradia una elegancia natural, una sofisticación innata y una fuerza interior que la hacen admirada por muchos, tanto hombres como mujeres. Es una mujer inteligente e independiente con una visión muy clara de lo que quiere en la vida y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Y al igual que Alil, tiene esa capacidad de conectar con el público de una manera muy especial. Es como si te invitara a formar parte de su mundo, a compartir sus emociones, a entender sus motivaciones. Es una actriz que te hace sentir, que te toca el alma y que te deja pensando en sus personajes mucho después de que termina la serie o la película. Ahora, por favor, hagan el ejercicio conmigo. Cierren los ojos por un momento e imaginen a estos dos talentos juntos, compartiendo pantalla en el escenario vibrante y exótico de Estambul. La ciudad con su mezcla fascinante de culturas, con su historia milenaria grabada en cada piedra, con su ambiente romántico que te envuelve y te seduce, sería el telón de fondo perfecto para una historia de amor llena de pasión desbordada, intriga en cada paso y, por supuesto, giros inesperados que te dejarán sin aliento. ¿Qué tipo de historia podríamos esperar si Alil y Esla realmente colaboraran? Aquí es donde la imaginación vuela y las posibilidades se multiplican hasta el infinito. Podría ser una serie dramática, de esas que te hacen llorar a moco tendido, llena de conflictos familiares enterrados durante años, secretos oscuros que amenazan con salir a la luz y traiciones que te dejan sin aliento. En esta historia ambos personajes se verían obligados a trabajar juntos, a pesar de sus diferencias irreconciliables, a pesar de la antipatía que sienten el uno por el otro. Pero ya saben cómo va esto, el roce hace el cariño y en medio del caos y el peligro, una chispa de pasión podría encenderse entre ellos. O tal vez, una comedia romántica, de esas que te hacen reír a carcajadas y suspirar de amor. En esta versión, la chispa entre ellos surge de la manera más inesperada, provocando situaciones divertidas y enternecedoras que te hacen creer en el destino y en el poder del amor verdadero. Podríamos verlos enredados en un malentendido tras otro, obligados a fingir ser pareja para conseguir algo, o compitiendo ferozmente por un objetivo común. Lo importante es que en medio de las risas y las confusiones, descubrirían que son el uno para el otro. Incluso podríamos imaginarlos en una película de acción, de esas que te mantienen al borde del asiento desde el primer minuto hasta el final. En esta trama ambos serían agentes secretos entrenados para luchar, para engañar y para sobrevivir. Se verían obligados a unir fuerzas para salvar al mundo, mientras descubren que su conexión va más allá de lo profesional, que hay algo más profundo y significativo que los une. Podríamos verlos saltando de tejados, disparando armas, conduciendo a toda velocidad y entre explosión y explosión, enamorándose perdidamente. Las posibilidades son infinitas y la verdad es que la sola idea de verlos juntos ya despierta nuestra imaginación y nos hace soñar con una historia épica, una historia que nos marque para siempre. Pero, seamos realistas, ¿de dónde surgen todos estos rumores? ¿Hay alguna evidencia concreta, alguna prueba irrefutable de que esta colaboración sea realmente posible? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si bien no hay un anuncio oficial por parte de ninguna productora o canal de televisión, si bien no hay un comunicado de prensa confirmando esta bomba, sí que han aparecido algunas pistas. Algunos indicios sutiles en las redes sociales que han alimentado las especulaciones y han hecho que el fandom se vuelva completamente loco. Por ejemplo, algunos fans con una vista de águila y una dedicación digna de un detective privado, han notado que Alil y Esla han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram. Y ya saben cómo funciona esto en el mundo del espectáculo, un simple follow en Instagram a menudo se interpreta como una señal de que algo se está cocinando a fuego lento, de que hay un proyecto en común en el horizonte. Además han circulado algunas fotos de ambos actores en Estambul, aunque no está claro si se trata de encuentros casuales, de coincidencias fortuitas o de reuniones relacionadas con algún proyecto profesional. Las fotos son borrosas tomadas a distancia, pero los fans juran que son ellos, que los han reconocido por la forma de caminar, por el corte de pelo, por la ropa que llevaban puesta. Y por supuesto los fans más observadores, los que analizan cada detalle, los que buscan patrones ocultos en cada publicación, han encontrado algunas coincidencias extrañas en sus posts. Lugares que han visitado en días consecutivos, restaurantes que han recomendado, frases que han utilizado en sus descripciones, que sugieren que podrían estar en contacto, que podrían estar compartiendo momentos juntos. Todo esto sumado a la evidente química que ambos proyectan, a la innegable atracción que se siente en el aire, ha sido suficiente para que los fans de todo el mundo comiencen a soñar con la posibilidad de verlos juntos en pantalla. Y la verdad, no los culpamos.
La idea es realmente tentadora, irresistible. Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra. Los rumores son solo eso, rumores. Hasta que no haya un anuncio oficial, hasta que no veamos un comunicado de prensa con sus nombres confirmados, no podemos dar nada por sentado. Podría ser que Alil y Esla simplemente se sigan en Instagram porque admiran el trabajo del otro, porque les gusta lo que publican o porque tienen amigos en común. Podría ser que hayan coincidido en Estambul por casualidad, que estén de vacaciones en la misma ciudad, o que hayan ido a visitar a un familiar. No hay que descartar ninguna posibilidad. Sin embargo, creo que es importante reconocer que el interés que ha generado esta posible colaboración es una prueba del poder que tienen estos dos actores, de la influencia que ejercen en el público y del impacto que podrían tener juntos. Alil y Esla son dos estrellas que brillan con luz propia, y la idea de verlos unirse para crear algo nuevo, algo diferente, algo que nos sorprenda, es realmente emocionante. Además, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan las redes sociales en la creación de expectativas, en la difusión de rumores y en la generación de noticias falsas. Hoy en día, cualquier pequeña interacción entre dos figuras públicas, cualquier comentario, cualquier like, puede convertirse en noticia y generar una ola de especulaciones. Y si bien esto puede ser divertido y entretenido, también es importante recordar que no todo lo que vemos en las redes sociales es verdad, que hay que ser críticos con la información que consumimos y que no debemos creer todo lo que leemos. Por eso es fundamental tomarse estos rumores con pinzas, mantener la calma y esperar a que haya una confirmación oficial antes de dar rienda suelta a nuestra imaginación y empezar a escribir fanfics en nuestra cabeza. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Alil y Esla juntos en Estambul, creando magia en pantalla, enamorándonos con sus personajes y haciéndonos suspirar de amor. Y hablando de sueños, déjenme contarles algo que me hace muchísima ilusión y que estoy planeando desde hace semanas. Estoy organizando un viaje a Estambul muy pronto y, por supuesto, voy a estar buscando cualquier pista, cualquier señal que me confirme esta posible colaboración. Voy a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad, a perderme por las calles del Gran Bazar, a probar los sabores más exóticos de la cocina turca y, por supuesto, a intentar descubrir si hay algo más que amistad entre Alil y Esla. Imaginen si me los encuentro por casualidad. Sería un sueño hecho realidad. Podría entrevistarlos, hablar con ellos sobre su trabajo, sobre sus proyectos y, quizás, hasta conseguir alguna información sobre esta posible colaboración. Y por supuesto, si eso ocurre, si tengo la suerte de cruzármelos en Estambul, serán los primeros en saberlo. Les prometo que les contaré todos los detalles de mi aventura en Estambul, incluyendo cualquier novedad, cualquier chisme, cualquier rumor sobre Alil y Esla. Pero bueno, volviendo al tema principal, creo que es importante destacar que independientemente de si esta colaboración se concreta o no, tanto Alil como Esla son dos actores increíbles, dos profesionales talentosos que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Ambos han demostrado su valía en numerosas ocasiones, han conquistado al público con su carisma, su dedicación y su pasión por la actuación. Así que sigamos apoyando sus carreras, disfrutando de sus trabajos y esperando con ansia sus próximos proyectos, porque estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento. Y para terminar, me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué piensan de esta posible colaboración. ¿Les gustaría ver a Alil y Esla juntos en pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Creen que realmente hay algo más que amistad entre ellos? ¿Qué opinan de los rumores que circulan en las redes sociales? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus teorías y saber qué piensan de todo esto. Así que no se corten, dejen sus comentarios y compartan sus ideas con el resto de la comunidad. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hoy exploramos la posibilidad de una colaboración entre Alil y Esla en Estambul, analizando sus carreras individuales, la química que proyectan y los rumores que circulan en las redes sociales. Aunque no hay nada confirmado, la idea de verlos juntos en pantalla ha generado una gran expectativa entre los fans de todo el mundo. Recuerden que este vídeo es solo una especulación basada en la información disponible hasta el momento, y que debemos tomarlo con pinzas hasta que haya un anuncio oficial. Sin embargo, creo que es importante reconocer el talento y el carisma de Alil y Esla, y el impacto que podrían tener juntos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no se olviden de dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy pensando en ustedes. Nos vemos pronto. No olviden darle me gusta si disfrutaron del vídeo, compártanlo con sus amigos para que también se unan a la discusión, y lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recen para que me cruce a Halil y Esla en Estambul. Sería épico.